inicia con ustedes, como cada domingo, una vez más su programa Por las Rutas de la Educación. Con ustedes, Yeli Guasguayo. En esta oportunidad contamos con la presencia de nuestro amigo Jimmy Trujillo. Desde acá un saludo para Luis Alfredo, que en esta oportunidad no ha podido estar con nosotros. Bien, Jimmy. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Bien, acá reemplazando a Alfredo. Y nada, gracias por la invitación y bueno, esperamos que sea un programa entretenido para la audiencia. Claro, como cada domingo tratamos de llegar a cada uno de sus hogares con los últimos temas en el ámbito educativo. Bien, ¿qué nos tienen los medios de comunicación esta semana? ¿Cuál fue el tema más resonante que estuvo en los medios de comunicación y por lo tanto de interés nacional? Bueno, creo que esta semana lo que más ha tenido eco ha sido las declaraciones de Marcelo Odebrecht a los fiscales en Brasil sobre que, bueno, confirmando que AG es básicamente Alan García y de que sí que estabas completamente seguro de que hubo un financiamiento a las campañas de Keiko Fujimori, ¿no? Lo interesante, hasta gracioso, quizás fue la respuesta inmediata de Keiko, previa al partido, advirtiendo, ¿no? O sea, amenazando inclusive a que tomaría acciones legales contra el diario por mentir. Y también sorprendía las contradicciones entre las distintas portadas de los medios. Por un lado teníamos al comercio diciendo lo que ya sabemos, ¿no? Lo mencionado, que la firma brasileña financió la campaña de Keiko, pero por otro teníamos diarios que decían de que Keiko estaba totalmente libre de todo, ¿no? Inocente. Javier, Jimmy, tú eres politólogo, ¿cierto? Sí. Bueno, igual que Luis, es politólogo. ¿Tú qué opinas de estos medios que se están generando? Porque sabemos que incluso lanzan amenazas, Keiko sale amenazando de que tienen un código de ética en la cual no se puede hacer público ¿cómo se puede decir? Lo que Marcelo Odebrecht ha dicho con respecto a Keiko son confidenciales, tengo entendido. Sí, pero ¿Hay alguna manera de que estas afirmaciones se hagan público? en realidad sí, pero eso es bueno, soy politólogo más no abogado, pero hay un tema, sí es posible llegar a difundir las declaraciones. Ahí la fiscalía tendría que ejercer presión, coordinar con las autoridades brasileñas, pero sí es posible. Lo que habría de resaltar de todo esto es que básicamente hay algo en lo que sí tiene razón Keiko, increíblemente, es que sí hay una suerte de conflicto entre los Miro Quesada en todos estos destapes, ya que básicamente el caso de Odebrecht también mancha a uno de los inversionistas más grandes que es Graña y Montero, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero esto no limpia de todas maneras a Keiko, ¿no? Claro, y esto también ha sido opacado por un hecho o algo importante en el ámbito deportivo de nuestra selección. Todas estas noticias que coincida exactamente con la fecha del partido, como que se ve un poco opacado, que no se le ha tomado el debido interés y la debida repercusión en los medios, o al menos no se ha podido llegar en su totalidad. ¿Por qué? Por el tema deportivo y todo ello. Esto, de cierta forma, este hecho deportivo que no ha conseguido el triunfo adecuado, más las imputaciones que se le está dando a estos dos ex candidatos, ¿qué repercusiones ha tenido en cuanto a la aprobación de nuestro actual presidente? Bueno, o sea, a veces la política a veces no solo es virtud, sino también fortuna, ¿no? A veces juega mucho el azar en el devenir político, ¿no? Por ejemplo, cuando se empezaron a destapar estas cosas de Odebrecht, pasó lo de la huelga de maestros y las acusaciones contra Keiko, el foco de atención se centró en la huelga, ¿no? Y tuvimos que darle pie sobre todo a la problemática magisterial. Y ahora PPK tuvo suerte, por así decirlo, ya que la selección, si no me equivoco, en 30 años está teniendo
posibilidades Claro. fuertes de campeonar, ¿no? Hay mucho de azar, hay mucha fortuna, pero todos estos eventos provocados por el azar pueden ser aprovechados o no aprovechados o desaprovechados por los políticos, ¿no? Y ahí está quizás lo interesante del accionar, ¿no? De la clase política, pero obviamente todas estas grandes probabilidades de clasificar al mundial obviamente apoyan el apoyo hacia el respaldo hacia la figura del presidente va en aumento, ¿no? Pero en la última encuesta de Ipsos, como sabemos, PPK ha bajado 4 puntos, si no me Eso equivoco. se debe al empate contra Nueva Zelanda, los destapes. ¿A qué se debe? No sé, pero es que no creo que el cambio haya sido mucho, ya que 3% está muy muy pegado al margen de error que tiene las encuestas de opinión, así que no veo muchos cambios. Lo que sí es si no me equivoco, los cambios en la aprobación de Keiko y Kenji, ¿no? Sí. Paradójicamente, en todo este caos. Será una especie de apoyo al igual que Paolo Guerrero. ¿Cuándo hay de Quizás. cierto? En la defensa de Paolo Guerrero y en la defensa de Keiko Fujimori. Quizás es un buen símil, puede ser un buen símil. Bien, Javier. Creo que va a ser una plática amena. En breve tenemos más invitados para el programa y con ustedes este primer bloque. Los esperamos. Punto Crítico, debate, opinión y análisis en HCM Radio TV, todos los lunes, miércoles y viernes, minutos antes de las 10 de la mañana. Punto Crítico, aquí en HCM Radio TV. Este sábado 7 de octubre llega a HCM Radio TV un nuevo programa que les alegrará sus fines de semana. Entre gafas y gafos, un formato creado especialmente para ti que te gusta el turismo y conocer los sitios recónditos de nuestro país. No te pierdas estas nuevas aventuras junto a un equipo que promete dejar el corazón en cada viaje. Hola amigos, los saluda Silvio Valencia y Sandro Centurión para decirles que todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche somos Tribuna Picante por HCM Radio TV. Desde este viernes 15 de septiembre de 10 a 11 de la mañana, Espacio Libre. Un espacio donde abordaremos con una mirada distinta los diversos temas de la coyuntura y aquellos que no están dentro de la agenda mediática. Entrevistas, informes y comentarios, todo esto y más en Espacio Libre por HCM Radio TV. Hola, soy Teresa Campos. Impacto Inmobiliario, tu programa favorito, lunes y viernes de 7 a 8 p.m. Solo por HCM Radio TV. Queremos marcar la diferencia para que sepan cuán importante es el realizar un oportuno saneamiento físico-legal de titulación de predios. Conéctate ya, te esperamos.
estamos en el segundo bloque y en esta oportunidad nos encontramos con el licenciado Cristian Yosimar Ramos Ramos. Bienvenido, profesor. Sí, muchas gracias por la invitación, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Al profesor, muchas gracias. Me invitó Alfredo. Sí. Alfredo, ¿no? Sí, Alfredo fue mi estudiante cuando, bueno, yo empezaba recién, ¿no?, a enseñar en las escuelas, ¿no? Tenía 18 años, ¿no? Y bueno, después de tiempo lo vi y me sentí muy entusiasmado, ¿no?, de verlo, ¿no? Y que ya pues esté en otras actividades, ¿no?, actividades profesionales, ¿no? Claro, usted comenta y al parecer empezó a ejercer la docencia desde muy joven. Sí, ingresé a la universidad, a la Cantuta, y al primer semestre empecé pues a realizar actividades en colegios, ¿no? En colegios, ¿no?, enseñando pues a primaria, secundaria. Sí, así empecé. De profesor, usted me comenta también que es actual docente de la ADUNI. Ah, claro, sí. Claro, es una entidad en estos momentos quizás de las más prestigiosas, o tanto la educación preuniversitaria últimamente en estos últimos años ha tomado gran importancia, quizás mucho más allá de la educación básica regular, que es la educación secundaria, porque significa un paso para pasar a la siguiente escala, que es la educación superior universitaria. Y en estos casos, la competencia misma obliga a los estudiantes a un mejor desempeño en el examen de admisión. Así es. Sí. Sí, hoy pues la educación peruana, pues hay una brecha muy grande, ¿no?, entre lo que es la escuela y la universidad. Y las academias vienen pues a suplir pues esta distancia que se da pues, ¿no?, entre la escuela y la universidad. De ahí pues que la existencia de academias, ¿no?, diferentes academias, pues, y los jóvenes también por el desarrollo pues económico de la clase media, ¿no?, vienen pues a ingresar a las academias y buscar pues un ingreso a las universidades, ¿no? Claro, sí. Claro, profesor. Entonces vemos la importancia de la educación preuniversitaria. Hace un tiempo atrás se comentaba que esto significaba una gran inversión tanto para los estudiantes que quieran pasar a la educación superior, a tal punto que empezaba una especie de carrera en la cual quizás para evitar esto, para evitar que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad de preparación aprovechando la educación secundaria, se pueda suprimir este tipo de instituciones que quizás las personas que tengan recursos económicos puedan acceder, pero sin embargo no todos los jóvenes de nuestro país pueden acceder a una educación o una preparación antes de la universidad. Ah, claro. Ocurre que en el Perú pues han habido cambios en la educación, reformas educativas, ¿no?, políticas, ¿no?, en el sector educación, y esto pues, como te mencionaba hace un momento, pues ha acrecentado la brecha entre la secundaria, la educación básica regular y las universidades. Entonces pienso que es un problema de sistema, ¿no? Es un problema del sistema en el cual estamos. Somos un país, podemos decir, pues subdesarrollado, ¿no? Entonces deberían generarse políticas educativas que mejoren la calidad de nuestra educación y de esa manera pues solucionando, ¿no?, estas grandes desigualdades, ¿no?, que se dan pues en diferentes campos, ¿no? Ahora, la educación es un factor muy importante. Si queremos que un país se desarrolle, como es el Perú, ¿no?, entonces tenemos entonces que generar, como te decía, políticas sociales, políticas educativas que busquen pues fortalecer, ¿no?, el campo de la educación. Ahora, se ha discutido bastante pues de la evaluación, ¿no?, a los maestros, ¿no? Sí, se ha discutido bastante de las rúbricas. Entonces, creo que al igual que se evalúa el rol del docente en las aulas, también hay que mirar pues al Estado, ¿no? Si el Estado en realidad cumple con el rol pues de buscar un desarrollo de la educación, ¿no? Claro, en este aspecto podemos ver la gran diferencia que existe entre una educación pública y una educación privada. Incluso últimamente ha tomado mayor auge. Javier, dime, ¿de qué institución egresaste? ¿Pública, privada? Yo estudié en un colegio nacional público. ¿Y qué tal tu experiencia? Interesante, bastante interesante.
ya que las dinámicas de un colegio nacional son totalmente distintas a las de un particular, obviamente. No había tanto énfasis, por así decirlo, porque ahora están de moda, como sabes, el tema de los colegios preuniversitarios, que están enfocados en la preparación para universidades, ¿no? En cambio, en un cole nacional no hay tanto énfasis en ese aspecto. Hay más los cursos generales, ¿no? Pero no hay un tema de la capacitación, la preparación en materia de resolver, de prepararse para exámenes de admisión, ¿no? Tipo San Marcos, tipo Uni, etc., ¿no? No sé, coméntame qué tal vez este híbrido de los colegios preuniversitarios, ¿no? Porque su dinámica la dinámica de pedagogía es más memorística, más enfocada en el ingreso, antes que, no sé, que en un cole nacional que no se centra tanto en esta dinámica de pedagogía, ¿no? Claro, es cierto, ¿no? Las dinámicas son distintas. Bueno, se han creado distintas instituciones educativas privadas, pues con el fin de un ingreso, ¿no?, a la universidad. A partir de los cuarto grado, quinto grado de secundaria ya se le está preparando para un ingreso a la Universidad, pues San Marcos, a la Uni, ¿no? Pero pienso que nos olvidamos el verdadero rol de la escuela, ¿no? Formar pues ciudadanos, formar pues personas con valores, ¿no? Nos olvidamos de eso, ¿no? Pensamos que la escuela pues es un medio en la cual se busca generar más ganancias, y ese el error pues que se ha cometido, ¿no? Desde los años 90, ¿no? El gobierno de Fujimori se privatiza la educación y se entiende pues que la educación es mercancía, Servicio. es un servicio, ¿no? Y de ahí pues creo que se comete un error, ¿no? Como les mencionaba hace un momento, el Estado debe cumplir un rol importante, ¿no? De generar políticas, ¿no?, educativas que busquen fortalecer las capacidades de los estudiantes, y no solo de los estudiantes, también de los docentes, pero que son ellos los que pues generan pues nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, es cierto que los que abundan hoy pues, ¿no?, colegios privados, pero eso es por las políticas que se han generado a partir pues de la época de Fujimori, ¿no? Sí, sí, claro. Bien, también tenemos que tener en cuenta que la educación, claro, es una constitución del Estado que es gratuito y sobre la gratuidad y la enseñanza de la educación pública. Pero últimamente vemos las encuestas y las estadísticas. Un papá promedio prefiere que su hijo vaya o asista a una institución particular o privada. ¿Por qué se da eso? Porque ese tipo de elección creo que ya lo hemos comentado de cierta forma. ¿Qué sucede? Hay un tema muy interesante y que ha estado en la plataforma de los docentes que han estado en la huelga, y se hablaba mucho sobre la privatización de la educación pública. ¿Qué hay? ¿Cuánto de cierto hay eso? ¿Cuánto de privatización se está dando en nuestra educación pública? Si eso es a lo que aspira nuestro gobierno en un futuro no muy cercano quizás, pero con miras a la privatización de la educación. Pronto ya dejaremos de tener una educación pública gratuita quizás, pero con más privilegios, no lo sé. ¿Qué opinan ustedes, Javier, Cristian? Bueno, en materia de eso yo creo de que en el sector de educación la lógica del Estado se repite en todos los demás sectores, ¿no? El reducir al máximo el Estado. Bueno, después de las reformas, como sabemos, en los 90 en Fujimori, hubo una neoliberalización del Estado, y obviamente en esta manera de pensar, de concebir la política, de concebir el mercado, obviamente se le da prioridad al segundo, ¿no?, al mercado, y obviamente se trata de reducir el Estado al máximo, ¿no? Y obviamente esto repercute en el sector de educación y se introduce en el chip de las personas de que la educación privada va a ser 1000 veces mejor que la nacional, ¿no? Y inclusive junto a esto hay también un desprestigio de la carrera del docente, ¿no? Algo muy interesante que me pareció era que en la huelga, o sea, aparte
estar en contra de la privatización de la educación, los docentes ponían como un punto importante a rescatar el tema de recuperar el prestigio de la carrera magisterial, ¿no? Claro. Y es algo que es en parte subjetivo, obviamente, pero también tiene una parte realista, ¿no? Que es el tema de los sueldos, es el tema de la poca importancia que se le da a la carrera docente como una profesión dentro de la sociedad peruana. Y obviamente todo esto está dentro de la lógica de que lo privado siempre va a ser mejor, que obviamente el mercado se regula solo, que puede regularse solo, y de que obviamente el Estado no tiene la capacidad para asumir brindar educación gratuita de calidad a todos los ciudadanos. Pero obviamente todas estas consecuencias han hecho de que el Estado ahorita para brindar educación no esté tan capacitado, en verdad, ¿no? O sea, prueba de eso quizás son las asociaciones público-privadas, en las que se pide, o sea, literalmente se mendiga inversión privada para construir colegios, para terminar de construir colegios, etc., ¿no? Que es muy triste, ¿no? En parte, ¿no? Pero, o sea, también siendo sinceros, el Estado no han fortalecido, o sea, las políticas de los 90 no han debilitado al Estado a tal punto de que ahora se ve tan reducido que no puede cumplir lo mínimo en educación, ¿no? Claro, es cierto lo que señalas. Las políticas que ha dado el gobierno muchas veces quizás no son las que ellas mismas cumplen. En este caso existe una especie de juego de pelota, ¿no? ¿A quién le echamos la culpa del problema educativo? ¿A los docentes, al gobierno, a los padres de familia que educan a sus hijos en casa? ¿De dónde surge el problema específico o el problema central en el aspecto de educación en nuestro país? Recordemos que nuestro país está ubicado en los últimos lugares en la prueba internacional, en la prueba de PISA, cosa que muchos estados o muchos gobiernos de diferentes países han tratado de mejorar en los últimos años. Sin embargo, nuestro país aún sigue quedándose. Sí, bueno, pienso que es como te mencionaba hace un inicio, ¿no? Las reformas neoliberales han debilitado el papel del Estado. Ahora, eso le sumamos los grupos de poder que manejan pues también el Estado peruano. Le sumamos que los medios de comunicación, ¿no? Utilizan ¿no? su aparato para poder desprestigiar a los maestros. Le sumamos que la educación en sí misma no está muy debilitada. Entonces se genera pues esa idea, ¿no? Se genera la idea que dentro de un colegio privado mi hijo se va a desarrollar, va a aprender, ¿no? En la escuela del Estado no. En una escuela pública no, ahí no va a aprender, ¿no? Entonces creo que nos venden, ¿no? Una imagen, ¿no? equivocada, ¿no? Una imagen errada, ¿no? Acerca de lo que es la escuela, ¿no? Como te mencionaba, el problema tiene que ver con el sistema, ¿no? Las grandes desigualdades que se dan, y estos que son también pues difundidas a través de los medios de comunicación, porque nos dan estereotipos de cómo debe ser un empresario, de cómo debe ser un albañil. Un albañil debe ser mestizo, debe ser con rasgos indígenas. Un empresario pues debe ser ¿no? un blanco, como un modelo, ¿no? Entonces pienso que el sistema en sí mismo busca que existan desigualdades, ¿no? Los países de Latinoamérica, ¿no? son los países en los cuales hay más desigualdades en el mundo, ¿no? Y el mismo sistema busca, a través de la educación, reafirmar esas desigualdades. Porque, ¿qué sucedería si un país como el nuestro, ¿no? desarrolla su educación? Entonces los chicos serían más críticos, serían más conscientes, ¿no? Entonces reclamarían sus derechos, y eso creo que no le convendría a los políticos actuales, ¿no? De ahí pues que no hay pues un interés, ¿no? en la educación, porque eso tiene consecuencias, ¿no? Que los jóvenes tomen las calles, que los jóvenes sean más conscientes y que luchen por un mundo mejor de repente.
Claro, Javier, tú que estás más cercano a esto también, y la pregunta surge de todos, ¿no? ¿Al gobierno realmente le interesa que el pueblo se eduque, que tenga una educación en diversos aspectos, o más le importa un pueblo sumiso que simplemente aprenda los conocimientos básicos para que funcione como obrero? Bueno, o sea, yo no creo que sea todo tan blanco y negro en lo personal, ¿no? Pero de todas maneras sí hay intereses, o sea, es innegable que tras las reformas de los 90 los grupos económicos se fortalecieron bastante. Ahora hemos tenido del 2006 al 2016 el boom de los commodities, de la extracción de la minería. Ha habido muchos grupos empresariales que se han fortalecido. Es obvio que hay intereses empresariales. Es obvio que el Estado, al ser tan débil, puede ser permeado por estos intereses, es obvio. Pero también creo que hay un factor bastante interesante que a veces no se toma mucho, que es el tema de qué hacen las políticas de educación, ¿no? Los maestros, por ejemplo, en la huelga siempre hablaban de que los tecnócratas del Minedo no entienden la dinámica, no entienden el país, ¿no? Se están haciendo políticas basadas en Finlandia y en Noruega cuando el Perú tiene otra dinámica social distinta, ¿no? Y en parte es cierto, ¿no? O sea, ya, es cierto, hay intereses empresariales, es cierto, pero también influye mucho cómo las personas, los tecnócratas, los hacedores de políticas, ¿no? Los policy makers que les dicen, elaboran las políticas, ¿no? O sea, esto de las rúbricas, esto de la evaluación de los docentes, no fue hecha por los mismos docentes, o sea, hubo gente detrás de la tecnocracia del Estado que elaboró esto, ¿no? Y creo que es también importante reflexionar sobre quiénes son estas personas, ¿no? Y creo de que hay un tema de que en base a su formación, la formación de estos tecnócratas, sobre todo en el gobierno de PPK, es más de trasladar la dinámica empresarial al Estado, ¿no? O sea, creer de que el Estado debe ser tan eficiente como una empresa, ¿no? Y esta dinámica de entender la educación, de que la educación en el Perú puede funcionar con asociaciones público-privadas, de que la inversión privada junto al Estado es buena, de que el mercado no es malo, de que el Estado cumple acá esa función y ya, nada más, pero de ahí dejemos que las universidades privadas, que los colegios particulares suplan el rol del Estado. También esta manera en cómo piensan ellos, ¿no? Es un tema también ideológico, ¿no? No sé, o sea, por ejemplo, quizás la muestra más popular, ¿no?, que se dio fue lo de la personificación de la ex ministra, Marilu Martens, en todo este contexto de la huelga, que era personificada como una gringa que no entendía cuál era la dinámica del país, ¿no? De las necesidades en materia de educación del país, ¿no? Sí. Y cómo esta manera también fría de resolver los problemas, ¿no? Los tecnócratas no son políticos. Cuando se ven enfrente de una huelga así de grande, no saben cómo responder, ¿no? Bien. Estamos, primero pedimos a nuestra audiencia, sus opiniones también son importantes acá, que puedan opinar con respecto a la educación pública y la educación privada que tanto auge ha tenido en los últimos años. Profesor Cristian, tenemos una pregunta para usted de parte de nuestro público. Claro. ¿Le acepta? Claro, a ver, claro. ¿Qué dice? Una pregunta, bueno, en realidad tenemos dos preguntas para el profesor Cristian. La primera dice: ¿qué opina de las preguntas de admisión y su carácter memorístico en desmedro del pensamiento crítico y las competencias que propone el Minedu? Ya. Sobre la memorización de las preguntas de admisión. Y la otra, la otra dice: las políticas educativas que propone el Minedu son ajenas a la autonomía universitaria que ampara el examen de admisión elaborado por las universidades nacionales. El examen de admisión y su desfase con el desarrollo de competencias y capacidades para la vida es culpa del Minedu y, por ende, de los gobiernos centrales de los últimos años. Bueno, si hablamos de los exámenes de admisión y el modelo que sigue, ¿no? Esto tiene que ver mucho con lo que las mismas universidades desean, ¿no? Abrir centros preuniversitarios, ¿no? Que llenen aulas, ¿no? Que generen ganancias, y de ahí pues que se busca pues un tipo de examen, aunque ya San Marcos, ¿no? En un momento, si más no recuerdo, en el año 2005 planteó un examen distinto, ¿no? Un examen que se base en preguntas de ensayo, ¿no? De una forma diferente, pero esto no generó pues mucha afluencia
de postulantes y como consecuencia pocas ganancias a la universidad. Entonces pues se ha buscado pues un modelo, ¿no?, que genere, ¿no?, ganancias, pero también pues San Marcos ha cambiado, ¿no? Últimamente el examen es con preguntas contextualizadas, ¿no? Eso es en caso de San Marcos, ¿no?, de San Marcos. A la UNI y otras universidades pues han incluido otros tipos de, bueno, ha incluido por ejemplo en la UNI, ¿no?, el curso de inglés, ¿no? Inglés, pues justamente, ¿no?, los estudiantes de ingeniería requieren pues del inglés, ¿no? Dentro ya de su misma carrera. Ahora, la pregunta va, ¿no?, ¿por qué los contenidos son pues contenidos memorísticos, ¿no? Pero justamente el modelo de examen de admisión quiere pues que el estudiante tenga ciertos conocimientos, ¿no? Claro, ¿no? Ciertos conocimientos, ¿no? Más no pues se está pensando pues en una formación en valores, sino de aquellos conocimientos que el estudiante debe necesitar o debe tener para pues el ingreso a una universidad, ¿no?, a una carrera, por ejemplo, sociología, ¿no? Ahora, es cierto, ¿no? Es cierto que se debería pues también buscar una formación en valores, un pensamiento más crítico, pero eso ya depende de la institución, ¿no? Hay instituciones en la cual se busca formar a un estudiante, ¿no?, de forma integral, a pesar de que sea muy difícil, ¿no? Se le busca pues que este estudiante participe en actividades culturales como danza, como teatro, ¿no? Inclusive el mismo profesor dentro del aula, bajo su modelo, pues busca que el estudiante siga ciertos valores. Pero también hay instituciones, ¿no?, que se preocupan solamente en la parte académica, ¿no? Claro, entonces ahí tendremos que diferenciar, ¿no?, qué tipo de instituciones, ¿no?, solamente buscan generar contenidos y qué instituciones pues buscan otro tipo de formación más integral, ¿no? Más integral, claro. Claro, esto también nos lleva a repreguntarnos tal vez y a pensar en el papel de las universidades, y en este juego también encaja el rol de las universidades públicas y de las universidades privadas. Creo que acá tenemos a 2 egresados de universidades públicas y a un casi egresado de universidad privada. Bien, nos vamos a un corte y los esperamos en el siguiente bloque. Señor Hugo, se apagó la computadora. Hola, soy Ángel Arévalo y los invito todos los lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la mañana a través de HCM Radio TV a participar de Punto Crítico, el programa donde ustedes tendrán entrevistas, comentarios, análisis y controversias. Así que ya lo saben, Punto Crítico, aquí en HCM Radio TV. Hola amigos, soy Víctor Hugo Quijada para invitarlos a sintonizar todos los viernes a través de HCM Radio Televisión De Frente con la Verdad y compartir entrevistas sobre temas de gestión pública y coyuntura política. Los espero de 2 a 3 de la tarde en De Frente con la Verdad. Me gusta tu silencio. Es la mejor forma para expresar tus sentimientos. Me encanta cuando lloras porque me he quedado con parte de tu alma. Me ilusiono con tu sonrisa porque sé que ha valido la pena el momento. Congelemos este momento porque me encuentro entre tus manos. Toma un libro y vuelve a vivir.
Soy Teresa Campos. Impacto Inmobiliario, tu programa favorito, lunes y viernes de 7 a 8 p.m. Solo por HCM Radio TV. Queremos marcar la diferencia para que sepan cuán importante es el realizar un oportuno saneamiento físico-legal de titulación de predios. Conéctate ya, te esperamos. Hola amigos, soy Víctor Hugo Quijada para invitarlos a sintonizar todos los viernes a través de HCM Radio Televisión De Frente con la Verdad y compartir entrevistas sobre temas de gestión pública y coyuntura política. Los espero de 2 a 3 de la tarde en De Frente con la Verdad. Bien, continuamos con el segundo bloque y estamos, como repito, en compañía del profesor Cristian, Yosimar Ramos y de Jimmy Trujillo. Bien, continuamos con el tema de educación y tenemos una repregunta, profesor Cristian y Jimmy. Claro. ¿Le parece si le doy la lectura? Dice, Claro. ¿por qué se echa la culpa a las reformas neoliberales de los 90 a este problema del desfase? ¿No es mejor luchar o intentar trabajar en el Estado para generar pensamiento crítico y enseñar contenidos de academia y así beneficiar a los alumnos con pocos recursos? Claro. Siempre vemos el aspecto positivo y negativo, ¿no? En toda realidad, ¿no? Entonces, en la educación es claro que, como le mencionaba, pues esta educación reproduce, ¿no? La desigualdad, ¿no? La pobreza. Y justamente les traje pues un pequeño video, ¿no? Que de repente puede ayudarnos, ¿no? A comprender pues por qué, ¿no? Las reformas neoliberales tienen aspectos negativos que de repente debíamos superar, ¿no? Superar con políticas educativas. Reinaldo y Ronnie, dos amiguitos de 8 años de edad, salen de sus casas en medio del lago Titicaca para ir a la escuela remando en unas pequeñas e inestables tinas de lavar la ropa. Cualquier madre se espantaría de ver a sus pequeños desafiando las heladas aguas de este lago a más de 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar, pero aquí la necesidad se impone y hace que estos pequeños dominen el miedo. No tengo bote. ¿No tienes bote? Mi papá se iba para sacar el malla. ¿Para pescar? Sí. ¿Y cuánto tiempo te demoras desde tu casa hasta acá en tu batea? Media hora. ¿Media hora? Sí. ¿Y no tienes miedo? No, porque no tengo bote. ¿Por qué no tienes bote? Mi papá se ha ido a pescar. ¿Todos los días vienes en batea? Sí. ¿Y no tienes miedo de caerte al agua? No. ¿Por qué? Sabo nadar. Navegando en sus improvisadas embarcaciones, Ronnie, quien quiere ser guía de turismo, y Reinaldo maestro, llegan todos los días a la escuela. Siempre son puntuales y a pesar de que no tienen zapatos, parecen no sentir el intenso frío, mientras siguen con atención las instrucciones de la maestra. Su extrema pobreza es así, acá. No hay mejoría. Se dedican así, sus papás en la pesca, lo usan pues sus botes para eso. O sea, ¿de dónde recaudar economía? Primero es para ellos eso, y lo descuidan a los alumnos. Entonces, hay veces los alumnos, por querer asistir a la escuela, se vienen en batea y en balsa. La pequeña escuela tiene 3 aulas y está ubicada en una isla flotante llamada Negrone, que como muchas del lago, fue construida hace más de 50 años por los pobladores del legendario pueblo de los Uros. Ellos utilizaron las raíces de esta planta acuática llamada totora, combinadas con tierra de la costa. El edificio, que se mueve inestable sobre los barriles de metal que lo mantienen a flote, es la única escuela en casi 20 kilómetros a la redonda. 3 horas. ¿3 horas qué? ¿Remando? Remo. ¿En remo? Sí. ¿Y a qué hora sales de tu casa para llegar acá a clase? A las 6. ¿A las 6 sales? Sí. ¿Y no te cansas? No. ¿No? ¿Frío no tienes tampoco? Frío sí. ¿Y tú qué quieres ser cuando seas grande? Ser ingeniero. Desde sus improvisadas embarcaciones, Ronnie y Reinaldo son como los pequeños capitanes de una flotilla de barcas a remo que salen de los caseríos rumbo al colegio. Son los mismos estudiantes los que gobiernan los botes con la soltura de expertos marineros en una travesía no exenta de peligros.
Sí. Jimmy, Cristian, opiniones del video, por favor. Sí, bueno, el video nos llama a la reflexión, ¿no? A una pregunta, si viendo, ¿no? El video, ¿no? Que refleja la pobreza de muchos niños, que ellos pues entusiastas, ¿no? Desean ir a la escuela y para eso pues cruzan el lago Titicaca. Muchos de ellos quieren ser pues ingenieros. La pregunta es, dentro del sistema educativo en el cual estamos, ¿es posible que niños, ¿no? Como estos niños del lago Titicaca logren alcanzar sus sueños, ¿no? Sus objetivos, ¿no? Si es posible, no es posible, ¿no? Bueno, también yendo en la línea de la pregunta que te hicieron, y siguiendo también lo tuyo, no es que se le eche la culpa de todas las reformas de los 90, ¿no? Claro. Pero es que también hay que tomar en cuenta la estructura en la que se está desenvolviendo todo, ¿no? Claro. O sea, no es decir que solo el cambio depende de uno, que uno puede luchar con, o sea, también es peligroso decir eso, ya que es como engañar a las personas diciéndole de que por más que nazcas pobre, si te esfuerzas mucho, puedes cambiar tu realidad, ¿no? Cuando en realidad los pobres son los que más se esfuerzan, en realidad, ¿no? O sea, como vemos en el video, los niños de pocos recursos en contextos alejados del Estado son los que más se esfuerzan, pero no por ello necesariamente cambia todo, ¿no? O sea, hay que entender que esas reformas económicas de los 90, al ser tan grandes, obviamente siguen teniendo influencia, han condicionado la manera en cómo se elaboran las políticas educativas. O sea, tampoco es que, o sea, no es que le echemos la culpa de todo, no es que sea el diablo en persona esa reforma, sino de que en base a esas reformas podemos entender la actual situación y en base a esas reformas vemos cuáles son los límites en los cuales se puede actuar, ¿no? O sea, tampoco esperemos tanto cambio en estos parámetros, en estos límites que se han impuesto en materia educativa, ¿no? Claro, es cierto, ¿no? Podemos buscar soluciones viendo la diversidad, pues, del Perú, ¿no? Hay una multitud de culturas, entonces, de repente hacer estudios pilotos sobre escuelas en distintas regiones como Arequipa, ¿no? Como Huancavelica, ¿no? O sea, buscar opciones en la cual pues se entienda las realidades de los estudiantes y cómo ellos conocen, cómo aprenden, cómo ven el mundo, ¿no? Inclusive capacitar pues a los profesores bajo esas realidades, ¿no? Bueno, hoy hablamos de las evaluaciones, pero nos preguntamos si en realidad han habido estudios que sean serios sobre los aprendizajes de los niños en diferentes situaciones, ¿no? Entonces eso tenemos que evaluarlo, de repente buscar, ¿no? a gente especializada, a estudiosos, ¿no? Hace poco estaba revisando, ¿no? un artículo de Tanaka, de la República, ¿no? Claro, y él hacía pues en un artículo, hacía mención sobre un estudio de las aulas, ¿no? En Loreto, ¿no? En Arequipa, ¿no? Y nos mostraba cómo los niños, ¿no? aprenden de formas distintas y también cómo los profesores tienen diferentes metodologías de enseñanza, ¿no? Y cómo pues se usa desde una enseñanza vertical, el maestro es la autoridad, hasta una enseñanza pues en la cual el maestro pues tiende, ¿no? a conversar más con los estudiantes, ¿no? a ser permisivo, ¿no? Entonces hay que hacer un estudio más serio de las realidades de los estudiantes para buscar pues ciertos cambios sociales que justamente, ¿no? vayan en mejoría de la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Sí, lo que mencionas es un libro, si no me equivoco, del IEP, claro. que es de dos sociólogas, si no sí, me equivoco. dos sociólogas, claro. Sí, no me acuerdo el nombre, pero sí lo leí hace tiempo, ¿no? En todo ese contexto de la huelga. Claro, en ese contexto de la huelga, claro. Sí. Y por eso, o sea, es importante también entender el contexto en el cual se desenvuelve cada docente, o sea, por ejemplo, viendo el tema del lago Titicaca, o sea, por ejemplo, ahí la capacitación a los maestros etc., o sea, va más allá inclusive del español, porque hay aymara, lo que se habla usualmente también se comparte el español y el aymara, ¿no? Claro.
la educación bilingüe ahí, qué carácter adquiere, qué tipo de dinámica se desarrolla y cómo se capacita, cómo se evalúa, inclusive, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? O sea, cómo evalúas el desempeño de los niños, ¿no? O sea, obviamente en ese contexto no vas a ser tan testarudo o sea, si fueras el que hace la política de evaluación, obviamente no lo vas a evaluar. En las evaluaciones, creo, de los colegios, de rendimiento escolar, toman en cuenta el inglés, por ejemplo, como segundo idioma, que ahora le dan mucha importancia, ¿no? En ese contexto, obviamente, no lo puedes no lo puedes ingresar de manera tan... Claro. Pero si tomas en cuenta, son bilingües también, ¿no? O sea, hay un tema de complejidad lingüística que no se toma en cuenta, ¿no? Porque no hablan inglés, se cree que simplemente... Claro. O sea, por eso hay que tomar en cuenta el contexto en el que se desenvuelve. La idea es a qué llamamos, ¿no? Un estudiante, podemos decir, o una cultura civilizada, ¿no? Un estudiante debe ser civilizado, manejar pues el idioma pues que todos manejamos, inclusive pues un idioma extranjero. Entonces, pienso que este discurso es un discurso que se ha impuesto, ¿no? ¿Cómo decirle a un niño que vive en una comunidad indígena, ¿no? ¿Cómo decirle que él no es civilizado? Que para ser civilizado debe aprender lo que el mundo sabe, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer estudios, ¿no? Más serios, creo, de las culturas, ¿no? Y ver cómo aquellos llaman desarrollo, ¿no? ¿Sí? Entender mejor, ¿no? Para poder pues ver de qué formas podemos, ¿no? Insertarlos pues, ¿no? a la modernidad, ¿no? Claro, sí. Se trata de una contextualización a su propia realidad, hacer ajustes para que estos se aproximen más a su realidad inmediata. Incluso los textos deberían ser diversificados por cada región, porque sabemos que nuestro país es diverso en clima y no solo en eso, también es diverso en culturas. Y sobre todo nosotros deberíamos aprovechar y repotenciarnos como nación. Creo que el objetivo de esto en realidad es poder unificar a nuestro país a través de la educación. Pero ¿qué hacemos cuando nuestras realidades son distintas? No se puede tomar la misma evaluación para todos, pero eso no significa que unos estén retrasándose a diferencia de otros. Tenemos más comentarios de nuestro público. Dice, mientras la inversión sea mínima en el Estado, en educación, nunca lograremos avances y grandes cambios. La educación preuniversitaria nació porque existe un vacío entre los contenidos que se necesita para postular en una universidad nacional. Porque sabemos que ahorita la educación preuniversitaria no es pública todavía. Sencillamente responde a intereses o a necesidades que genera, como se puede decir, vacíos que generan en la educación a partir de la educación secundaria. ¿Qué opina usted, profesor, que usted es docente de preuniversidad? ¿Cuál es el nivel con el que llegan los estudiantes egresados de secundaria a su institución? En realidad yo he enseñado primaria, secundaria y ahora pues enseño en la academia, ¿no? Enseño en diferentes instituciones. Bueno, y he visto desde la formación pues de la primaria, ¿no? Que prima bastante la formación en valores, desarrollar pues capacidades, ¿no? En los estudiantes, la secundaria. Bueno, y cuando vemos a los estudiantes que llegan a las academias, lo vemos muy diversos, ¿no? Hay jóvenes que vienen de colegios públicos, jóvenes que llegan de colegios privados. Entonces hay una gran diferencia. Bueno, comúnmente digo, ¿no? Se nota que en estudiantes del sector público vienen con pocos conocimientos, ¿no? ¿Sí? Pero vienen con todo el entusiasmo para poder pues, ingresar a una universidad. Inclusive estudiantes que se quedan en las academias 2 años, 3 años, ¿no? ¿Sí? Tienen pues un sueño que es la universidad, ¿no? y la academia pues los motiva, ¿no? Los ayuda a cumplir con sus objetivos, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa con esta gran población que también no puede acceder por los temas económicos? Porque sabemos que una educación preuniversitaria tiene un costo. Hay una gran población que no puede acceder a este tipo de preparación, por lo cual se está negando quizás o de alguna manera se le recorta la posibilidad de ingresar a una universidad pública, que es algo que más podemos aspirar. Sin embargo,
esto genera una competencia quizás de cierta forma desleal dependiendo de la condición económica de los estudiantes. ¿Qué soluciones se debería plantear? Porque también soy docente y considero que como docentes tenemos la obligación o tenemos la necesidad de llevar los conocimientos adecuados a nuestros estudiantes. Sin embargo, estos no son necesarios o no son consolidados por los estudiantes que van a postular a la universidad. ¿Qué hacemos en específico con esta población que no puede acceder a una educación preuniversitaria? ¿Qué políticas deberían implementarse para que haya realmente una igualdad y no se vea por la condición económica? Cristian, Javier. Bueno, podemos hablar de políticas educativas, ¿no? Que busquen generar pues otros espacios, ¿no? Educación técnica, ¿no? Claro, como les decía, ¿no? ¿Cuántas universidades, cuántos colegios, ¿no? existen? ¿Cuántos colegios nacionales, cuántas universidades, ¿no? El Estado debería invertir más en educación y crear más universidades, ¿no? Más universidades como la UNI, como San Marcos, ¿no? ¿Sí? Creo que de ese modo podríamos generar más espacios en los cuales los estudiantes se puedan desarrollar, ¿no? Como te mencionaba hace un momento, el Estado no invierte en educación, los jóvenes salen de la escuela sin los conocimientos suficientes para postular, y pienso que se debería más invertir en eso, ¿no? De esta manera pues se podría cortar la brecha entre escuela y universidad, ¿no? ¿Sí? Claro, vemos una competencia quizás brutal en lo que es universidades nacionales, que San Marcos lidera el ranking en nacionales, y vemos que postulan alrededor de 45.000 estudiantes, a 50.000 estudiantes, de los cuales la vacante es mínima. Y no sé, Javier, tú egresas de una universidad privada. Sí, Cuéntanos tu experiencia. La dinámica es totalmente distinta, ¿no? Claro. Bueno, yo este año egresé católica y obviamente no le dicen examen de admisión, le dicen talento. Y obviamente tiene un contenido memorístico, pero gran parte del resto del examen es básicamente ensayo, el tema de inglés, el ensayo tiene mucho peso, por ejemplo, en el examen, y obviamente hay temas memorísticos, sobre todo en números, en historia, pero más allá no hay tanto examen memorístico, ¿no? Pero creo de que este tema de que se vea los exámenes memorísticos como una problemática, no sé, creo que en parte es necesario, pero bueno, también de eso comentaba hace tiempo con un amigo, y bueno, me decía de que por ejemplo en Argentina los exámenes ahora cualquiera puede ingresar a la universidad, no hay un filtro, por así decirlo, ¿no? Y lo que pasa es de que la universidad ahí funciona ya como un embudo. Mientras más pase los ciclos, cada vez más personas se quedan, ¿no? Y por así decirlo, los ingresos que registran por la matrícula, por el pago, se quedan para la universidad básicamente, porque son estudiantes que al final se terminan retirando de la universidad, ¿no? Y bueno, mi amigo apoyaba de que el ingreso a las universidades debe ser libre, más que nada por un tema de que para prepararte a la universidad hay que pagar, o sea, una academia o un colegio preuniversitario, o estar tiempo, ¿no? Y, o sea, usualmente son años que tú no generas ingresos, ¿no? Obviamente, para la familia. De manera general, ¿no? Obviamente hay estudiantes que trabajan y estudian, ¿no? No digo que sea así, pero obviamente estamos hablando de un grueso de estudiantes de academia, ¿no? Claro. Pero, o sea, y eso, ¿no? De que las universidades podrían funcionar como un embudo, ¿no? Que terminan dejando de lado a los estudiantes que no pueden seguir con los cursos, ¿no? Pero también está el problema de que vamos de nuevo a lo que está establecido, ¿no? Las reglas de juego, por así decirlo. O sea, la ley permite la creación de colegios particulares centrados en lo preuniversitario, y si no hay... y también está también la lógica de las universidades privadas, ¿no? O sea, si tú vas al examen de admisión de San Marcos, o sea, ves un montón de universidades privadas ahí, pululando, pululando, diciéndole
inclusive, o sea, yo he visto eso, o sea, con tu ficha de postulante de San Marcos tienes ingreso directo a esta universidad. Si no ingresas a San Marcos puedes ingresar. En vez de perder tiempo preparándote, ve estudiando, ¿no? Y es bastante fuerte eso, ¿no? O sea, y no son una, no son dos, son muchas que están ahí aprovechando que el que no ingresa, oye, no pierdas tiempo, estudia, no deja de prepararte para la universidad. En vez de pagar la academia, paga la universidad. Claro, que actualmente creo que la educación superior ha tomado preponderancia también. Hay una mayor cantidad, una mayor tasa de postulantes, estudiantes que quieren continuar con una educación superior. ¿Y esto de qué manera se va a cubrir esta necesidad? Se crean más universidades privadas, sin embargo, se cumple con la calidad educativa que se establece. ¿Cuánto desierto será? Tenemos más comentarios, profesor Cristian. A ver, claro. Le digo. El Estado, pero en el Estado cada docente tiene la libertad de enseñar los contenidos porque existe la diversificación curricular. Yo enseño en el Estado y mis alumnos de segundo y quinto les enseño a nivel preuniversitario y también el pensamiento crítico. Es lo que hacemos generalmente con nuestros estudiantes de cuarto y quinto año cuando estamos en el colegio. Tratamos de darle una educación tipo preuniversitaria, porque si bien es cierto, el temario que viene en muchas universidades se acopla muy bien al diseño curricular nacional, a los cursos que se dicta y el temario que se dicta. Pero ¿qué sucede? ¿En qué parte estamos fallando, profesor? Para generar estudiantes aún no aptos para rendir un examen de admisión y pasarle a la educación superior. Bueno, los problemas que genera, ¿no?, la educación, ¿no?, peruana, ¿no?, es como le mencionaba hace un momento, ¿no? Es obvio que hay maestros que son capacitados, maestros que quizás por su entusiasmo, por su esfuerzo, o porque tal vez han hecho maestrías, que tienen pues las herramientas para poder hacer de esos estudiantes pues con los conocimientos suficientes tal vez para poder postular a una universidad. Pero si nos ponemos a pensar en las realidades de todos los maestros, no son lo mismo, ¿no? No todos los maestros tienen maestría, no todos los maestros tienen el mismo entusiasmo de generar pues en sus estudiantes conocimientos que lo lleven a una universidad. Entonces, ¿en qué fallamos? Tal vez fallamos en evaluación, tal vez fallamos en la raíz que es la misma universidad, ¿no? La universidad en la cual nos formamos, una universidad de educación o una facultad de educación, no tiene pues las herramientas, ¿no?, para poder formar maestros que vayan pues a las aulas con ese mismo entusiasmo, ¿no?, con la motivación de poder, de querer que sus estudiantes sean mejores personas, sean mejores ciudadanos, que se desarrollen al igual que ellos. De repente nos falta eso, ¿no? Nos falta también pues generar en la misma universidad, ¿no?, educadores que busquen también un desarrollo nacional, ¿no?, un desarrollo del país, el desarrollo de los estudiantes, ¿no? Eso, o sea, hablar de la educación en el Perú no solamente hablar de particularidades, es un problema complejo, ¿no?, que aborda muchos factores. Los mismos factores son los mismos docentes, la misma universidad en la cual se forman, ¿no?, que la educación se da en distintas regiones, el aprendizaje de los jovencitos, los niños, que también son distintos, ¿no?, tienen diferentes estilos de aprendizaje. Hay niños que requieren de un silencio absoluto para poder, ¿no?, aprender matemáticas, por ejemplo, y hay jovencitos que requieren pues de música para poder, ¿no?, aprender, ¿no? Entonces hay una gran diversidad. El problema es complejo. Creo que no sería correcto ir a particularidades, ¿no?, que también, como te decía, son importantes porque, ¿no?, ahí muestran que hay maestros que sí tienen el entusiasmo, ¿no?, de buscar pues desarrollar una mejor educación y mejores estudiantes, ¿no? Claro, aparte de que nuestro sistema sencillamente está imbuido en una educación memorística, cuando sabemos muy bien con los estudios actuales que hay diferentes tipos de inteligencia, tenemos a niños con desarrollos diferentes que de alguna forma no podemos obligarlos a nivelarse al igual que los otros, tienen talentos en diferentes aspectos y vemos la gran diferencia en una universidad, en una institución nacional caben 35 estudiantes a más, en cambio en una universidad
en una educación de secundaria privada, limitan el acceso, son 15 estudiantes, a lo cual el docente se da abasto suficiente para poder hacer el seguimiento de manera individual. Bien, creo que ha sido una agradable plática. Me gustaría oír sus comentarios finales con respecto al tema que se ha tratado ahora. Y una pregunta adicional, profesor. ¿Cómo es que usted se anima en la carrera de docencia? Bueno, siempre tiene que ver, ¿no?, con la misma escuela, ¿no? Hay maestros que te entusiasman, ¿no?, para seguir la carrera, maestros modelos, que cuando tú estás pequeño, tú los ves y dices, quiero ser como mi maestro, ¿no? Quiero ser como él, ¿no? O quiero superarlo, ¿no? O de repente quiero hacer lo que él hace, ¿no?, en las aulas, ¿no? Ser un modelo, ¿no?, tener los conocimientos que él tiene, ¿no? O sea, es el entusiasmo de niño que me lleva, pues, ¿no?, a querer ser maestro, y también, ¿no?, a estudiar, pues, la carrera, que mi mención es filosofía, ¿no?, filosofía y ciencias sociales. Acabé la escuela y fui a la feria de libros, me compré libros, y lo que más me interesó fue la filosofía, ¿no?, por su amplitud, ¿no?, por los conocimientos, pues, que se buscan, ¿no? Sí, entonces me gustó eso y empecé, pues, a desarrollarme, pues, en ese campo, ¿no?, desde que ingresé a la universidad. Por supuesto. Muchas gracias, profesor Cristian. Desde acá, saludarle su labor loable quizás, y considerándole un colega más, porque también soy egresada de la misma casa de estudios, y como sabemos hay un cantuteño en todo el país. Sí. Jimmy. Bueno, no sé, creo que el profesor ha dicho muchas cosas ya interesantes, pero para cerrar, quizás pensar en que creo que quedan muchos temas pendientes por conversar. Obviamente 1 hora es poco tiempo, pero bueno, no sé, me quedo con el tema de reflexionar más sobre la importancia que han tenido, o sea, las reformas neoliberales de los 90, no es por ser pesado con eso, pero claro, es importante entenderlas, entender lo que pasó para poder también comprender la magnitud de la problemática de la educación en el país, que no todo depende a veces de los estudiantes, del esfuerzo. Hemos visto que por más que la gente se esfuerce, los pobres, la gente de bajos recursos son los que más se esfuerzan, dicho sea de paso, y no por eso necesariamente obtienen lo que desean. Y nada, eso, ¿no? Y los retos que tiene la educación peruana, en base a la complejidad de culturas, en base a la complejidad de geografía del país. Así que hay mucho que debatir, hay muchos temas pendientes, creo yo, ¿no? Y nada, agradecer la invitación y también al profesor. Sí, a usted. Sí, ha sido una agradable plática, y también, Jimmy, muchas gracias por el tiempo que te has dado hoy, al igual que el profesor Cristian, y a toda nuestra audiencia que ha estado al pendiente de nuestro programa. Un saludo especial al profesor Giancarlo García Guadalupe, a quien le debemos el honor. ¿Qué más? Saludarle a Luis, espero que le vaya bien en su viaje, quien no nos ha podido acompañar en esta ocasión, y agradecemos a los comentarios y a la participación activa que se han dado a nuestra audiencia el día de hoy. Hasta una próxima edición. Nos vemos.